Bueno, vamos a empezar a hablar de Drupal 8, aunque creo que en esta sala toda la mañana han estado hablando de Drupal 8 ya. Igual estáis cansados de hablar de Drupal 8. Mi charla se llama Undercover Initiatives. Básicamente voy a hablar de todas aquellas, bueno, no todas, porque están pasando muchas más, pero de muchas cosas que están pasando en Drupal 8, pero que quizás no están recibiendo la atención que merecen y tienen bastante relevancia, ¿no? Se llaman Undercover Initiatives. Antes de empezar, estamos en un momento en el desarrollo de Drupal en el que hay una divergencia de opiniones bastante grande sobre lo que tiene que ser Drupal, y de hecho hay gente que está tomando caminos alternativos, ¿no? Y no sé, me gustaba la idea de empezar reflexionando sobre, ¿no? Invitándoos a reflexionar qué os parece Drupal 8 y si realmente es el camino a seguir o no. Porque en esta sesión yo voy a decir lo que está pasando, ¿vale? Y os voy a contar un montón de mentiras, porque son cosas que quizás son verdad hoy o fueron verdad la semana pasada, pero nadie asegura que esto acabe siendo así, ¿vale? Así que os voy a contar un montón de cosas, pero bueno, vamos a ver cómo acaba todo, ¿no? Entonces, un poco sobre mí. Trabajo en una empresa de Barcelona que se llama Imbra, que yo estoy en Londres, y bueno, estoy en todos los eventos de comunidad que puedo, y me podéis encontrar como Pecambra en Drupal.org, en Twitter, en todas partes. Bueno, ¿qué son las iniciativas, no? Porque igual habéis oído el nombre por ahí, hablando de Drupal 8, igual no tenéis claro qué son, ¿no? El desarrollo de Drupal 7 y Drupal 6 y probablemente todos los anteriores estaba marcado con estaba muy centralizado. O sea, había una persona que decidía todo y no había un flujo de desarrollo abierto, ¿no? Entonces las iniciativas se crearon en Drupal 8 para hacer un foco en los puntos importantes, ¿no? Es decir, pues mobile es importante, pues necesitamos un sistema de configuración, pues necesitamos HTML5, pues crearon focos, ¿no? Entonces se crearon una serie de líderes de iniciativa. Vamos a ver ahora quiénes son. Perdón, no, aquí. Vale, que lo que han conseguido es organizar mejor el desarrollo de lo que está haciendo Drupal 8, ¿no? Haciendo más participativo, que sea mucho más abierto, porque hay muchas más personas que tienen un poder de decisión a niveles diferentes, ¿no? Entonces eso quizás ha hecho que Drupal 8 tenga, creo que son 10 veces el número de contribuidores que todas las versiones anteriores, ¿no? Y creo que ha dado mucha más visibilidad de lo que está pasando, ¿no? Nos enteramos mucho más de lo que está pasando en Drupal 8 de lo que nos enterábamos de lo que estaba pasando en Drupal 7. Y quizás por eso podemos opinar si no nos gusta más o menos, porque sabemos qué es lo que está pasando, quizás. ¿Tiene aquí un problema con esto? Hola. ¿Ha colgado Chrome o qué? Bueno. Aquí. Estos son los líderes de las iniciativas, ¿vale? Tenemos Views in Core, tenemos la iniciativa de multilingüe, la de configuración, tenemos una iniciativa para mobile, la iniciativa de Whisky, ¿no? De Web Services, y la iniciativa de Blocks y Layouts, que tenía envidia de Whisky, la llamaron Scotch. Vale, vamos a echar un vistazo ahora a cuando tú instalas Drupal 8, tienes este coche aquí, abres el maletero y, bueno, sorpresa. No, hay cosas que igual no te gustan o que simplemente te sorprenden, ¿no? Lo primero que ha pasado, una de las cosas que quiero hablar, es que ha entrado WYSIWYG en Core, ¿no? ¿Cuánta gente se ha quejado alguna vez de que Drupal no tenía un editor? Habéis dicho, esto debería venir con un editor. ¿Tan pocos, de verdad? Vale, bueno. Si levantáis las dos manos no cuenta, ¿eh? Vale, entonces en cuanto ha entrado Drupal 8 y han metido un editor, lo primero que ha hecho la comunidad de Drupal es quejarse.
Vale, es decir, igual meter un editor en todas partes no era la idea. ¿Sabes? De que abras una página y tengas un in-place editing en todas partes, ¿no? Entonces, compartiré las slides. Voy a cambiar de mano. Entonces, en una de las sesiones de Portland, una de las ponentes lo primero que hizo es criticar el WYSIWYG en Core. Nada más había entrado. Creo que había entrado esa semana. ¿Vale? Y tenéis ahí un link para mirar la discusión, que está bastante animada. Vamos a apagarlo y encenderlo de nuevo. Otra cosa que ha pasado, que habéis oído hablar esta semana, es Twig, ¿vale? Entonces, antes de Twig, esta es la maravilla que teníamos con PHP Template, ¿vale? Si podéis admirar su belleza. Y esto es lo que pasa después, ¿no? Simplifica mucho, antes, después. Simplifica mucho. Habrá quien le guste más, habrá quien le guste menos. Voy a acercarme y hacer clic. Tampoco va. Bueno, otra cosa que ha pasado es que los módulos deshabilitados... bueno, esta es la frase que se ha usado en la issue que había en el core, ¿no? Que los módulos deshabilitados están rotos y no se pueden arreglar. Algo así. ¿Vale? Una vez que está hecho ya no hay vuelta atrás. ¿Qué pasa con los módulos deshabilitados? Que al deshabilitar un módulo, en realidad, lo que hacías es deshabilitar cómo interactuaba con otros, con el usuario o con otros módulos, sus APIs, lo que sea. Eso lo que provocaba es que había un problema de integridad de datos, es decir, tú deshabilitas un módulo, tu sistema avanza y los datos ya no son consistentes, ¿vale? Eso es un riesgo. Entonces, esto funcionaba cuando los módulos de Drupal eran otra cosa. Ahora los módulos de Drupal son un poquito más complejos, hacen otras, no tienes entidades, ya no tienes que hacer tantas asunciones, ¿no? Ya no existe, ya no puedes deshabilitar módulos, ¿vale? Ya no está. ¿Qué os parece? ¿Bien? ¿Mal? ¿No hay silbidos? ¿Regular? Bien, mal, bueno. Todos los módulos instalados están siempre ahí. Si tú quieres cargarte un módulo, lo tienes que desinstalar, ¿vale? Entonces, habrá un módulo para eso. Hay un módulo en progreso para que tú, si quieres, puedas deshabilitar tus módulos. Pero en principio no. En principio en Core no habrá ese disable enable. No lo va a haber. No lo hay, de hecho, ya lo podéis mirar. Más cosas que han pasado. ¿Alguien ha usado el módulo trigger de Core alguna vez? Una persona. No rules, no. Trigger. Vale. Lo normal, cuando necesitabas acciones, lo normal era bajarte rules y pasar de trigger, porque trigger no aportaba demasiado. Pues las acciones ahora reemplazan a trigger. Ha entrado una API de actions, lo que ha permitido eso a nivel directo es que tenemos una versión simplificada de Views Bulk Operations en Core. ¿Vale? Esto es la consecuencia más directa. Entonces tú puedes crear acciones configurables o no. Esta es la pinta que tiene para crear una acción. Y de hecho vamos a empezar a hablar de esto. Las acciones configurables son entidades ahora mismo. ¿Vale? Las creas con Entity Create. ¿Vale? Las que no son configurables puedes hacer plugin, pero las configurables están ahí. Son entidades de configuración y esto lo voy a repetir varias veces. Vamos a explicar luego qué es. Esto ha entrado hace nada. ¿Vale? ¿Cuántos habéis usado taxonomías como menús? ¿Por qué? Porque el sistema de menús... eso. Ya... El sistema de menús ya no
digamos que no satisfacía las necesidades de hacer una página con contenido, ¿no? Entonces, los menús se han convertido en entidades. Entonces, lo que viene a ser el menú, ¿vale? Es una entidad de configuración, una config entity, igual que un vocabulario lo es. Los items del menú, esos links, son entidades de contenido, ¿vale? Así que puedes ponerle, en principio todavía no puedes ponerles campos y traducirlas, todavía, pero eso entrará en breve, se supone. ¿Vale? Cuando tú haces hook menu, ahora lo que haces es crear entidades así por defecto, ¿vale? Y ya no tienes que poner ninguna información de rutas, como supongo que si habéis estado en la sesión de Juan os habrá contado él. Lo que tú defines en hook menu se va a convertir en entidades. Otra cosa que ha pasado recientemente es que ya no tenemos un filtro PHP. Ya no puedes decir, quiero poner PHP en mis nodos y no puedes decir, quiero cargarme todo el sistema de caché de mi sistema, voy a poner PHP en todas partes. No puedes. ¿Vale? Era muy cómodo porque decías, venga, ahora lanzo PHP aquí en unas condiciones o una view y tal, y venga, y me arreglo crearme un módulo. Pero tenía un precio, seguridad, rendimiento, ¿sabes? El tema de matar gatitos, bueno, estas cosas, ¿no? Entonces, cuando heredas un proyecto que tiene PHP en nodos y cosas así, no sabes, cuando ves PHP en un nodo ya dices, ¿dónde más han podido meterlo? No tienes ningún control, no tienes ninguna información de dónde más hay. ¿No? Pero claro, todavía si alguien quiere meter PHP, hay un módulo para eso. ¿Vale? No se ha baneado del sistema. ¿Qué? No. No, igual debería, pero bueno. Estos también se han ido, ya no podemos contar con ellos en core, ¿vale? ¿Vais a echar alguno de menos? Han pasado muchísimas más cosas en Drupal 8, tenemos un nuevo sistema de directorios, tenemos PSR0 para cargar en los plugins, en libdrupal, módulo, lo que sea. O sea, que hay un autodiscovery, no tenemos que incluir en files, en el info y estas cosas. De hecho, el info ya no está. Tenemos un soporte mejor para cosas como MongoDB en entidades. Mejoras en la creación de contenido, un style guide, un módulo tour, un tema de instalación. Y bueno, y estos también se han ido. Internet Explorer de 6 a 8 se han ido. Pero también hay un módulo para eso. Si necesitáis soporte Internet Explorer 8, va a haber un módulo ahí. Creo que para 7 y para 6 lo que debéis hacer es convencer al cliente que no lo quiere. Y más, pero no vamos a entrar en eso. En realidad de lo que yo quiero hablar aquí, esto es una excusa, estos son rollos que os contaba para hablar de esto, ¿vale? De que la C de CMS en Drupal es de contenido. Entonces está muy bien que hablemos de mover configuración, está muy bien que hablemos de rutas, de RESTful, de tal, pero al final Drupal es de contenidos. Y lo que ha pasado por debajo de estas iniciativas, que tienen mucha más visibilidad, es que hay un grupo de gente que ha cambiado totalmente cómo funcionan todas las entidades y los campos en Drupal 8. Es todo nuevo, o casi todo nuevo, o al menos pretenden que sea todo nuevo. Hay nuevos campos, ¿vale? Para site builders vienen ya directos, no te tienes que bajar nada. No son un port directo, es decir, son una versión muy, muy simplificada para tener versiones funcionales muy rápido. Los nuevos que tenemos son Entity Reference, ha entrado en core, tenemos Date, tenemos email y teléfono y tenemos un campo de enlace, pero están todos simplificados, ¿vale? Entity Reference lo que hace es nos permite linkar cualquier entidad con cualquier otra, ¿no? Eso va desde nodos a términos, etc. Y de hecho, si miráis este listado, veréis cosas un poco raras ahí, ¿vale? Tenemos Date and Time.
con su calendario que hace pop-up y esas cosas. Bien. Tenemos un campo de link, pero el campo de link no permite URLs internas, simplemente un campo de enlace. Tenéis que poner URLs absolutas. Esto puede completarse, puede cambiar, pero de momento es así. Tenemos un campo de email y teléfono, que son versiones simplificadas, porque no sé si habéis usado el módulo phone o phone field o algo así en Drupal 7. No quiero tener los prefijos de Burkina Faso en mi página, o sea, ¿vale? No tengo nada contra, pero probablemente no lo necesite. Entonces, hay una validación de email, no hay soporte anti-spam y tenéis el teléfono para que es un campo de texto y ya está. Pero no te sale un desplegable con todos los países del mundo ahí para que digas. No. ¿Alguien estuvo en mi charla en Santander? Bueno. ¿Alguien que no estuvo en mi charla sabe qué es esto? No está preparado eso, ¿eh? Esto es el Hidden Widget. ¿Vale? Sabéis que cuando mostráis el display de entidades, podéis hacer que campos lo arrastráis abajo y no se muestran, ¿no? Pues con los widgets vais a poder hacer lo mismo. Tenéis un hidden y lo arrastráis abajo o ponéis hidden y el widget no se muestra. No es un input hidden, no muestra nada. Guarda valores y es súper útil para guardar, veréis propiedades y campos que no queréis que los usuarios vean, pero se rellenan igualmente. ¿Vale? Pues el hidden widget, bien. Esto ha entrado hace nada, ¿vale? Comentarios son un campo. Los comentarios ya eran entidades, pero estaban muy ligadas a nodos. De hecho, en Drupal 7 solo podías poner comentarios en nodos. Si querías comentarios en otros sitios, tenías que hacer cosas como reply o alguno de estos otros módulos un poco inestables, ¿no? Ahora puedes poner comentarios en cualquier entidad y de hecho puedes poner comentarios. Podrías hacer eso. Puedes montar un foro de ese estilo. Entonces, lo que puedes hacer es poner varios campos de comentarios en una entidad, por si quisieras. ¿Sabes? Un comentario son observaciones y otro es una valoración, yo qué sé, y lo tratas como comentarios, ¿no? Y lo mejor de todo es que, en principio, va a haber una forma de upgradear los comentarios que tienes en 7 al nuevo campo, ¿vale? Mucho más flexible. Esto tema de configuraciones, ¿vale? Lo que ha pasado aquí es que las variables se han muerto, ¿no? No sé si lo sabéis, en Drupal 8, variable get y variable set ya no está. Va todo por el sistema de configuración. Entonces, cuando quieres crear un campo, lo único que tienes que hacer es poner la definición del campo. Bueno, de hecho, los campos se crean así. Cuando tú creas un campo, lo que hace Drupal 8 es generar un fichero YAML. Y con instancias pasa igual. Es un fichero YAML, así que lo puedes abrir y ver lo que hay dentro. ¿Vale? Lo puedes mover entre entornos. Y lo que pasa con... Esto no sé si es verdad todavía, pero yo creo que sí. Que cuando borras un campo, ¿vale?, pasa a estar en una variable de configuración de state y no se migra entre entornos. Hasta que pasa el cron o lo que sea, que purga los campos, entonces sí que se borra del todo. Porque no sé si habéis tenido experiencias borrando campos en Drupal 7 y os han empezado a aparecer fill delete 38. Y dices, ¿esto qué es? Y ejecutas el cron y no se borra. Y dices, fuera, y no se va. Bueno, con esto puedes hacerlo mucho mejor. Esto sería la pinta que tiene una definición de un campo, ¿vale? El módulo texto con entidad, tipo de entidad, nodo. Y el resto podéis verlo. Y esta es la pinta que tiene una instancia, ¿no? Podréis empezar a ver que hay UUIDs en todas partes. En los ficheros YAML hay UUIDs en todas partes. Molan, ¿no? Son gente que os gustaría encontraros por ahí. Vais a jugar al baloncesto y decís,
Echamos una partidita. Aquello de no toques core, ¿vale? Pasa a ser no toques tu configuración activa. El directorio donde tú tienes tus configuraciones activas, si lo tocas, nadie te garantiza que va a pasar algo malo, pero tienes muchas posibilidades de que, vaya. ¿Qué pasa? Que si tocas por ejemplo, con campos, igual puedes tocar alguna configuración de alguna cosa, una variable que tiene el site title, y esto igual lo puedes tocar. Pero si tocas un campo, una variable de un campo, no va a funcionar si tocas el YAML directamente. Tienes que reexportar el campo. ¿Qué pasa con los fields? Los fields son entidades. ¿Vale? Los campos son entidades de configuración, pero entidades. Y los creas con entity create. Y la instancia igual. Creo que van a cambiar el nombre. No se va a llamar field entity, field instance, me parece que lo van a cambiar. Pero vas a crearlos con entity create. Y lo que va a hacer este entity create es crear un fichero YAML en tu Drupal 8. No va a estar en base de datos. Esto también, cuando cambias algo, quiero cambiar la cardinalidad a ilimitado. Cargas el campo, dices cardinalidad -1, field, flechita, save, ya está. El YAML se te actualizará. Si lo tienes en control de versiones, te sacará la diferencia, harás commit a tu repositorio y eso ya está. Lo deployas al siguiente entorno y listo. Vale. Esto es un cambio que ha pasado hace poco. Los campos están ligados a un tipo de entidad. Es decir, puedes compartir el campo entre diferentes bundles, pero el tipo de entidad es fijo. Si quieres compartirlo con otros bundles, simplemente pues, lo configuras de una manera diferente y ya está. El ID del field ha cambiado y ahora es entity type, nombre del field. Antes era solo nombre del field y ahora está directamente ligado a las entidades. Esto es básicamente oficializar lo que ya estaba pasando, ¿eh? Tú no podías ponerle el mismo campo a un producto y un nodo, tenías que usar un campo distinto. Pues esto lo que hace es oficializar un poquito de buenas prácticas, ¿no? Sigues pudiendo compartir entre bundles, pero no entre entity types. Y lo del field attach, aquello que hacíamos de field attach, submit, validate y tal, ya no. Eso no. Displays. Los displays de entidades antes estaban por todas partes, literalmente. Había variables, había propiedades de la instancia, había alters, luego estaba display suite, luego, aquello no había quien lo manejara. Los displays son config entities también ahora, así que si necesitas un display, vas a tener un YAML, un fichero YAML, y lo vas a poder mover entre sitios sin tener que buscarte cosas raras por ahí. Y como es un config entity, lo puedes tratar como una entidad. Es decir, lo cargas, le cambias un valor y lo guardas. Y se va a guardar en el YAML. Y ya está. Y cuando quieras mostrar, pues puedes hay un método que se llama getComponent y pillas las configuraciones y muestras las cosas como tú quieres. Vale. Form modes. Esto es una de las mejores cosas que ha pasado en Drupal 8. ¿Alguien sabe lo que son form modes? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, esto es unos haikus y no eres feliz de que se hayan añadido form modes a Drupal Core, no podemos ser amigos. Estas cosas pasan, ¿no? Entonces, ¿os acordáis de...? Había una opción, había un setting en Drupal 7 que decía: quiero mostrar este campo en el registro de usuario. ¿Sí? Vale. Lo que tienes ahora son
display settings para los form modes. Entonces yo digo que quiero register, guardo, y aquí arriba en el form display, aquí arriba tengo register y default. Y le digo que la imagen en el registro hidden. Sí, funciona. A veces no va esto, pero bueno, está como está. En principio esto es el concepto. Puedes tener diferentes modos de display para formularios. Es decir, este nodo se muestra de esta manera para el administrador y de esta otra manera para el usuario registrado con rol tal. Puedes hacer diferentes... Un caso de uso que podría ser interesante es un formulario de multistep. Creas un view mode para formulario por cada paso que tengas en ese formulario. Y dices, este campo va a este paso, este campo va a este paso, este paso... Y luego por código tienes que gestionarlo. Seguramente habrá un módulo que haga esto en algún momento. Vale. ¿Los form modes bien o no? ¿Sí? Aquellos form alters que hacías para decir, este campo, si pasa esto... No, eso ya se acaba. Vale. Fields y plugins. Los fields ahora son los widgets, los formatters y los tipos de campos son plugins. Es decir, que tú puedes, en lugar de utilizar hooks con palabras mágicas, de decir, por favor, formatter, altérate, no. Ahora ya puedes crear un plugin para tu formatter y lo más importante, extender formatters padre. Lo extiendes. Antes, si tú querías decir, esto me ha pasado muchas veces, de decirle, mira, el precio de mi producto tiene un formatter de precio, pero yo querría que ese precio no tuviera moneda, ¿vale? Pero quiero todo lo demás, pero sin moneda. En Drupal 7 tienes que crearte un formatter, copiar el código y modificar lo que tú quieras. En Drupal 8 podrás crear un plugin que extiende el primer formatter y modificar solo las partes que tú necesites. ¿Vale? Es muy interesante. Esto es la pinta que tiene cómo creáis un widget ahora. Para crear un widget de formulario, tienes un settings form, defines el elemento y luego tiene un método que se llama massage form values. ¿Vale? Lo masajeas. Eso es una especie de validación. Yo he estado intentando investigar por qué y quién le ha dado el nombre a esto, pero no he sido capaz de encontrar la razón de por qué se llama masajear los valores de mi formulario. ¿Vale? Lo siento. Y para un formatters tienes lo mismo. Creo que Pablo lo ha contado, pero el formatters ahora tiene settings. Bueno, estas cosas. Yuhu. Antes os he dicho que todo eran entidades y ahora os digo que todos son campos. ¿Vale? Tiene su cierto sentido, porque todo lo que antes era una propiedad, ahora lo tenemos que llamar field. ¿Vale? Vamos a cambiar un poquito de vocabulario. Entonces el need, el title, el usuario que crea un nodo son campos también. Tienen una diferencia, que es que más o menos se guardan en la tabla de entidad. Más o menos, porque me parece que la iniciativa de internacionalización lo que ha hecho es crear una tabla aparte para estas cosas y que son traducibles. Es decir, que si tú quisieras, seguramente podrías traducir id del nodo. O cualquier otra propiedad que quieras, que sea una propiedad y no sea un campo al que estamos acostumbrados, ¿vale? Y los configurables, los que no eran propiedades antes, siguen llamándose fields. Lo que pasa es que se crean en ficheros YAML, como hemos visto antes, ¿vale? Y se siguen guardando en las tablas que se guardaban antes, más o menos, en field, data, lo que sea. ¿Vale? Se manejan por el módulo field y siguen teniendo un tratamiento similar. Lo que pasa es que acceder a sus valores es mucho más sencillo. ¿Vale? Por ejemplo, para acceder a
a una traducción de un campo en concreto, llamamos a getTranslation y decimos quiero esta entidad en alemán y ahora me muestras el campo, title value, y te va a mostrar el campo en alemán. Cuando lo quieras mostrar en otro idioma, haces getTranslation de otro idioma y le dices flechita nombre del campo, flechita value y ya está. Ni language known, ni cero, ni value y luego te equivocabas y era un entity reference y no era value, era target ID o era un term reference y era TID y te fallaba todo y no sabías por qué. No, value. Sigue habiendo computed fields. Si habéis trabajado con Entity API, había el concepto de computed fields, que son campos que no existen en la base de datos, ¿vale? Como isNew, pero que puedes acceder a ellos, ¿vale? Cuando se acceden, puedes hacer un método que lo que hace es devolver el valor que quieras, ¿vale? Hook entity field o hook nombre de entidad field info. Yo creo que esto se irá en algún momento, porque todos los hooks de fields se van a ir, ¿verdad? O ese es el escenario ideal. ¿Vale? También tienes cosas como get field definition, tienes una entidad que se llama field info, así que acceder a las propiedades de campos es mucho más directo, no necesitas saber magia negra para saber y si quiero el label de la instancia, pues mira, entonces tienes que cargar el field y entonces cargas la instancia y entonces tienes label, pero si cargas el field no lo tienes y si cargas la instancia tampoco. Ahora tienes definiciones de fields en métodos mucho más concretos y con entidad y con información más consistente. Y hay muchas cosas más, ¿vale? Muchas. Hay placeholders para fields, por ejemplo, mail@example.com. Si tú creas un campo de tipo email, puedes ponerle un placeholder. Multiple uploads para imágenes. Bien, ¿no? Eso mola. Y de hecho hay un drag and drop en camino. No sé si entrará o no, pero está por ahí. Eso. El user picture es un campo. Antes no lo era y ahora lo es. Hay mejoras en la sincronización de traducciones, mejores permisos y estos son casi todos los culpables. ¿Vale? Sventel, Amatescu y Whiteshed son los mantenedores de Field API. Fago es el responsable de las locuras que han pasado con las entidades en Drupal 8, más que nada. Y Fubi también. Y Tim Plunkett, que Tim está en todas partes siempre. Y bueno, eso. Y ya está. Y si tenéis preguntas, ahora es el momento. Bueno, mi pregunta es, has comentado que ahora se ha extendido el soporte a MongoDB y la verdad es que estoy interesado en eso porque precisamente el proyecto en el que trabajo utiliza MongoDB bastante extensivamente, entonces bueno, me gustaría saber si puedes comentar un poco más sobre en qué sentido se ha extendido el soporte a MongoDB. Hola, ¿sí? Vale. Las entidades son más, al tener un sistema de plugins y de definiciones de campos, en Drupal 7 tenías un backend. El backend era pluggable, o sea, podías enchufar el backend de cualquier otra cosa a campos, pero no a entidades. En Drupal 8 Drupal 8 el storage de los campos y entidades es el mismo, más o menos. Entonces, puedes extender que las entidades también se guarden en sistemas externos si tú quieres. En ese sentido, en Core está el soporte para hacerlo. Pero no ha entrado nada de Mongo en Core. Hay un módulo contribuido que trata eso. Lo que hay es el soporte para que tú enchufes un sistema diferente de almacenamiento para las entidades, además de para los campos y que puede ser el mismo, o que funciona de la misma manera. Más o menos es la diferencia con Drupal 7. ¿Sí? ¿Más? Dijiste que el Viewsbook Operations está metido en Core, ¿no? En 8.
En 7 siempre tenía el problema que solo puedes pasar un variable, que es el variable de la línea. Cuando seleccionas en Views, ese variable lo puedes pasar. Pero si quieres añadir otro, no lo puedes hacer. ¿Tú sabes algo si esto está metido o es demasiado? A ver, poder puedes, lo que pasa es que tienes que extender la clase de Views Bulk Operations y tal, pero lo que ha entrado no sería Views Bulk Operation con todo lo que tiene Views Bulk Operation, sino que ha entrado una versión simplificada para poder convertir todas las pantallas de administración en vistas. ¿Vale? Entonces, el tema de las acciones que tú lanzas son configurables y puedes configurarlas con entidades. Son entidades de configuración, así que no tienen campos, ¿vale? Pero puedes extender la clase de la misma manera, pero por interfaz no. Por interfaz no lo vas a poder definir. En Core, Views Bulk Operations como módulo en Drupal 8 seguramente seguirá existiendo extendiendo lo que tiene Core, porque digamos que lo que ha entrado es simplemente la versión mínima para hacer las pantallas de administración configurables. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Pues nada, muchas gracias. No, hay una pregunta aquí. ¿Podrías explicar un poco las características de una config entity? Porque es que me suena un poco raro. O sea, una entidad de configuración no tiene campos, no es traducible. Digamos que son todas aquellas entidades que antes llamábamos configuración. Por ejemplo, en Drupal 7 tienes los vocabularios. Los vocabularios son entidades, son tipos de entidades, pero no les puedes poner campos. Y en realidad un vocabulario no es contenido. Entonces las config entities llenan este vacío de alguna manera. Entonces la diferencia que hay entre una config entity y una content entity es que la config entity se guarda en ficheros YAML y no puede tener campos. Hay una issue por ahí diciendo vamos a añadirle campos a config entity y hay una respuesta en plan calla loco. Quita, no. Entonces las config entities pasan a rellenar lo que viene a ser configuración. Los campos son config entities, las acciones son config entities, son cosas de configuración que no necesitan campos. Y lo bueno que tiene es que las puedes crear con Entity Create. Entonces, digamos que el API de alto nivel es el mismo para cualquier entidad. entonces, cuando le llamas a save, lo que haces es escribir... Guarda el YAML. Entonces, guardará tu YAML en la configuración activa. Entonces, tú deberías pasar ese YAML de la configuración activa al siguiente entorno. ¿Vale? De esa manera puedes hacer un control de cambios. Se te saldrá, si lo tienes en control de versiones, en Git harás un git diff y te saldrá aquí los cambios que has hecho. Como haces en features, el diff, pero bien. ¿Vale? Y no he hablado de features. ¿No sé si hay alguna pregunta más? Si queréis hablo de features. Hola. Que por lo que estamos viendo, la tendencia es que desaparezcan todos los hooks ¿De field? No. No, todos los hooks no van a desaparecer. No ahora, pero lo que sí. se quiere erradicar, no voy a decir eliminar, lo que se quiere erradicar son los hook field info. ¿Vale? Y de esos en Fields API creo que hay un par o tres todavía, ¿no? Y eso deberían irse, ¿no? Debería ser todo el API debería ser consistente. Pero es un poco la dinámica con el autoload, la carga de clases y demás, que el motor de Drupal empieza a funcionar de otra manera y no por... Los este plugins sistema. son anotados, entonces las anotaciones que tú tienes encima del plugin te definen las características del mismo. Eso reemplaza el info. ¿Vale? Te puede gustar más o menos el poner la definición de tu campo en un comentario, pero así es como funciona. De hecho, había un sistema de legacy todavía, que creo que han quitado. No sé si lo han quitado ya o no, pero antes podías seguir utilizando hooks, me parece que ya no puedes. Entonces va todo por annotations. Más o menos. Entonces los infos deberían irse. Y no hemos hablado de, no en la charla, pero el rendimiento y los requerimientos con Drupal 8 se aumentan bastante, ¿verdad? Eso es lo que dicen. Yo no creo. El problema con eso es que yo no creo que nadie tenga una página en producción con carga escalando para hacer esa afirmación con garantías. Es más lento, todo el mundo dice que es más lento, seguramente sí que es más lento,
Han probado el sistema de configuración y han intentado mejorar y se está mejorando este tema, pero el sistema de configuración por CMI, lo de los YAML, es más lento que un variable get y un variable set. Esto creo que es así. Ya entran factores como almacenamiento SSD en hosting y demás. Claro, o sea, digamos que viene siendo una tendencia, ¿no? De Drupal 6 a Drupal 7 también era más lento, pero decían es más escalable, y al final era verdad. El soporte más cross-cloud y tal, al final es más escalable. Con Drupal 8 va a pasar algo muy parecido. Por ejemplo, de los backends extendidos de almacenamiento. Si quieres decir, mira, pues esta entidad ahora es Mongo, y se me ocurren locuras como guardar entidades en otras cosas, como Apache Solar y cosas de este estilo, ¿sabes? O sea, cuando guardo la indexo y luego la recupero de Solar, ¿sabes? Locuras de este estilo se van a poder hacer. Entonces, de base, sí. Y aquello de meter un Drupal en un hosting compartido, en Drupal 7 ya no. Y en Drupal 8 va a seguir siendo el mismo camino. ¿Alguna más? Nada, muchas gracias. Nadie preguntando cuándo va a salir Drupal 8. Vale, bueno, pues ya está. Venga, muchas gracias.